¿Qué hay en tu corazón que te alegra? Bueno, este mensaje va a ser un poquito combinado de muchos temas, pero vamos a empezar. Lucas 22:1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús. Ahora voy a tomar un poquito de espacio para hablar quiénes eran los maestros de la ley y quiénes eran los sacerdotes. En este caso habla de los jefes de los sacerdotes, pero el contexto, la palabra de sacerdotismo, Dios lo creó con Aarón. Y actualmente se ha transgiversado la función del sacerdote. Y vamos a hablar un poquito, pero primero vamos a hablar sobre cómo fue la función que Dios cuando hizo al sacerdote. En Números 18, el Señor le dijo a Aarón: todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas, pero entre ellos solo tú y tus hijos, los hijos de Aarón, se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio. Ahora, en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, cuando el pueblo estaba en el desierto, hubo una tienda que era la tienda, como el tabernáculo, que era un lugar donde la gente llevaba antes, para cubrir el pecado, lo que la gente hacía es que llevaba un cordero, una paloma. Es como si tú tuvieras un criado de animales, y tenías que llevar al cordero mejor, al que no tuviera ningún defecto, al mejor que tuvieras. Te costaba, claro, o sea, pues era algo tuyo, era algo que sí valía, que lo tenías que llevar al tabernáculo, y ahí en el patio del tabernáculo le quitaban la sangre, rociaban la sangre y la carne lo asaban. Ahora, eso suena raro, pero fíjate lo increíble de esto, es que eso que pasaba, el sacerdote era ese intermediario entre el pueblo y Dios, ellos eran los que llevaban todo ese ritual, digámoslo así. Esa era la función del sacerdote. Ahora, todo eso nos hablaba de Jesús, ese cordero que se sacrificaba para cubrir, no para perdonar, para cubrir el pecado en el Antiguo Testamento, fue Jesús. Jesús vino a la tierra como persona, como ese, por eso que se escucha a Jesús como el cordero inmolado, porque Jesús fue perfecto, no tenía ningún defecto, no pecó, pero fue ese sacrificio que se dio en la cruz para ahora, no para cubrir el pecado, sino para salvar y perdonar el pecado y tener vida eterna. Es por eso que, mira, Jesús reunió todo. Fue el sacrificio por su sangre, y él mismo fue ese sumo sacerdote que nos llevó al Padre. Es más, te lo voy a mostrar en la Biblia. Hebreos 4 dice lo siguiente acerca de Jesús. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que a uno, hablando de Jesús, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque actualmente yo no sé mucho de la religión católica, pero he escuchado que el Papa es el que está más cerca de Dios, que es lo que creen, y que por eso te acercas tú a los papas y ellos te acercan a Dios, lo cual es antibíblico. Aquí nos dice que Jesús fue el sumo sacerdote que nos hizo llegar al trono del Padre, y ahora dicen cualquiera. Los que predican la Biblia, los que son evangelistas, los que son apóstoles, cualquiera delante de Dios tenemos el derecho, si tienes a Cristo, de poder acercarte al trono de Dios, a la misma presencia de Dios, y encontrar oportuno socorro y misericordia, y hallar gracia que nos ayude en el momento que más que lo necesitamos. Por eso es que cuando necesitamos ayuda, necesitamos oración, podemos acercarnos ante el trono de Dios confiadamente, porque Jesús fue ese último sumo sacerdote que nos hizo acercarnos a Dios por medio de su sacrificio. Y los maestros de la ley eran gente que desde pequeños estudiaban la Biblia, estudiaban el Torá, estudiaban Génesis, los profetas, o sea, eran gente que con su mente conocían a Dios, conocían demasiado de Dios, pero con su corazón no lo conocían.
Y el tema se llama esto, porque con la mente ellos sabían de Dios, de los profetas, del Pentateuco, de los libros primeros de la Biblia. Ellos sabían de Dios, sabían del Espíritu Santo, sabían de que habría un Mesías. Ellos sabían en su mente, pero en su corazón, que había que los alegraba. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. El pueblo estaba empezando a creer en Jesús. Y fíjate, ellos temían al pueblo. Ellos no querían dejar de ser los primeros. Había rencor, había envidia en su corazón. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, llamado Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Y aquí va esto. Ellos, los sacerdotes, los maestros de la ley, se alegraron. ¿Qué hay en tu corazón que te alegra? Por eso se llama el tema. ¿Qué hay en tu corazón que te alegra? Porque ellos lo que los alegraron es saber la noticia que había uno que podía traicionar a Jesús y así podían matarlo, acabar con él. Ellos se alegraron, versículo 5, Lucas 22:5, y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Wow. ¿Qué hay en tu corazón que te alegra? Me ponía a pensar, si alguien te dice te amo, a veces tú no lo piensas, simplemente tu corazón reacciona y sacas una sonrisa. Es lo mismo que pasa a veces con nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos alegra? Por ejemplo, yo cuando me casé me di cuenta que había muchas características de mí que yo no sabía que las tenía hasta que se activaban en ese momento, en algunas buenas, algunas malas, pero empecé a reflexionar y dije, lo mismo pasa cuando tienes una relación íntima con el Espíritu Santo. Todas las cosas que de repente tú no conoces, que eres bueno o eres malo, y cosas que tienes que son buenas o malas, al tener al Espíritu Santo, al tener esa relación, el Espíritu Santo te va a empezar a llevar a situaciones donde poco a poco vas a empezar a sacar lo que es bueno y lo que es malo. Y el Espíritu Santo te da a conocer qué hay en tu corazón y sobre todo qué alegra a tu corazón. A estas personas lo que les alegraba en su corazón era ellos tener la razón, era ellos tener la atención del pueblo, no era tener la presencia de Dios. Ellos se preocupan por tener el conocimiento, pero no una relación íntima. Y nos vemos a Nicodemo, que también era uno de los maestros, que como que se le ve el interés de saber, cómo es la vida eterna, ¿no? Se le ve el interés que va a hablar con Jesús. Y ese mismo interés es el que tenemos que tener nosotros para interactuar con la presencia de Dios, que la tenemos ahora. Te dicen Hebreos, puedes acercarte al trono de la gracia de Dios, puedes acercarte y encontrar la ayuda que necesitas en momentos difíciles. Espero que esto es un tema un poquito complejo. Yo la verdad no entendí por qué Dios quería que lo compartiera así, pero me hizo entender eso, preocuparme qué hay en mi corazón. Si algo hace que saques enojo, preocúpate por qué. Si algo te provoca felicidad, también ¿qué es lo que provoca felicidad? ¿Qué es lo que te provoca estar alegre? Y lo que más, que la razón de tu felicidad principalmente sea Dios. Que si algo te va bien en la escuela, en el trabajo, le des gracias a Dios. De ese modo puedes decir, mi centro de mi felicidad es Cristo. Y eso te va a ayudar por medio de una relación con el Espíritu Santo. Espero que te sea de bendición este devocional y Dios te bendiga.